con una premisa. Estamos a favor de la vacunación. Se ha demostrado que las vacunas sí sirven, que sí combaten la mortalidad de este virus. Si no, fijémonos en los hechos, en las estadísticas, no en las suposiciones. Inclusive con estas nuevas variantes, más contagiosas, más rápidas, pero gracias a que un sector importante de la población se encuentra vacunada con doble dosis, hay una protección adicional que sí salva vidas. Así que, primero, sin perjuicio de lo legal, sino como reflexión válida por un tema de salud pública, por un tema de bienestar, por bien común, hay que vacunarse y sí funciona. Eso como antecedente. Vamos al marco legal. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano? Hay algunos antecedentes a nivel mundial. No deja de ser un tema complejo. Han aplicado el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud vigente acerca de la obligatoriedad de la inmunización para cierto tipo de casos y enfermedades. Tanto es así que ustedes se acordarán o podrán ver en nuestras familias cuando los niños recién nacidos, ahí no se consulta, se pone la vacuna de la sarampión, entre otras cosas. Bueno, ahora se lo ha tomado como una decisión pública con respecto al tema de las vacunas contra el coronavirus. Esa es la base legal, también se pone como antecedente la Constitución, el interés general, el bienestar de toda una comunidad. ¿Dónde podría estar el problema? Y a lo mejor para alguna gente cierta violación o violación de los derechos fundamentales. Si bien tiene un marco legal y nadie puede estar en contra del objetivo, ¿cuál es su eficacia? Porque a todo acto del Estado, de la política pública, del poder coercitivo del Estado, tiene una contraparte que es la sanción. Entonces, eso no está definido por lo complejo del tema. No existe, no hay forma en que el Estado per se te obligue. Entonces, tiene que ir por vías colaterales. ¿Y quiénes son los sujetos de sanción, de control? Aquí viene todo el tema relacionado con entidades públicas, con entidades privadas que brindan servicio al público por el tema del requerimiento del carnet de vacunación o certificado también de vacunación. Para ellos son las sanciones en uso de las potestades públicas del poder de policía, que se llaman, que no es el de las balas, poder de policía, de potestad, justamente para poder ejercer esta coerción al ciudadano, porque no se puede tener. Entonces aquí viene un choque, un conflicto entre una base legal, entre una razón de ser en el cual estamos una gran mayoría de ecuatorianos de acuerdo a favor del proceso de vacunación y su eficacia. Ya vieron lo que ha pasado en algunos lugares públicos con respecto a aglomeración o no el 31, ¿cómo se controla eso? Claro. Entonces es un tema más de concientización personal, de responsabilidad individual y también obviamente responsabilidad hacia los colectivos. Tal vez a nuestro país le falta más incentivos para que la gente vaya a vacunarse, así como lo han hecho otros países, por ejemplo Estados Unidos en el tema de la lotería, en temas de becas en las universidades más privilegiadas para que los jóvenes vayan y tengan este ánimo de vacunarse, $100, $200, pero más allá de eso también quiero referirme a este tema de, hay grupos religiosos que para ellos es un pecado, ¿no? Sí. El tema de ponerse una inyección, el tema de vacunarse, y hemos tenido, porque tengo amigos que incluso tienen otra religión, no la católica como la mía, pero que dicen que para ellos es pecado. Entonces, también hay como una discrepancia. Ellos pueden alegar que su religión no lo permite. Vamos al tema primero de los incentivos. Yo creo que es una de las cosas que hay un consenso en el país, es que el proceso de vacunación realizado ahora sí con una política pública, con este gobierno, rindió sus frutos. Ha sido uno de los países que mayor proceso de vacunación ha tenido exitoso, por así decir, y creo que eso es positivo. Significa que cuando se dirige, cuando se lidera, cuando se ponen los recursos suficientes, cuando se actúa con honestidad, sí se pueden hacer las cosas y que el Estado y lo público sí funcionan. Esta última etapa es algo que le ha pasado a todo el mundo por esta variante del Omicron, que es mucho más rápida, mucho más contagiosa y hace que se tenga que tomar medidas adicionales a las que ya se estaban tomando para acelerar el proceso de vacunación. Ha habido incentivos. Recuerden, a medida local, el gobierno municipal, la municipalidad de Guayaquil,
hizo muchísimos incentivos a procesos del primera y segunda vacunación. Inclusive la gente salía con canasta de productos, cerca de la palabra, canasta alimenticia. Ahora mismo se ha aprobado una ordenanza. Dirán que es mucho o poco. Es el mensaje, siempre el mensaje en propositivo de un incentivo tributario para el pago de los impuestos prediales contra el certificado de vacunación. Entonces, es una suma de acciones también con el tema de la concientización. Una cosa es lo que el Estado puede hacer, incentivos, políticas, gratuidad. Hay vacunas por todos lados. Ahora hay muchísimos lugares en que uno lo puede hacer. Y ahora también viene un tema, reitero, individual. Complemento con tu inquietud, hacer que cuando hay personas que por X motivo, en este caso, respetables por demás, por eso que el Estado es laico, de la profesión de una fe que le impide poder optar por esta vacuna, de vacunarse, de transfusiones de sangre y tantos otros ejemplos. Hay muchísimos fallos internacionales, inclusive en Estados Unidos, sobre el aspecto del derecho al deber fundamental que tiene la persona de autodeterminación en cuanto a una ley, su eficacia. Sí, esa persona podrá alegar, inclusive, a no ser oprimida, porque así define el derecho esa figura. Lo que sí es que el Estado y el bienestar general también tienen herramientas para decir, entonces, si usted no quiere, hay limitaciones para el acceso a ciertos lugares. Y ahí se abre otro debate. Cuando uno restringe libertades ciudadanas que se pueden hacer de forma excepcional y no como la regla, o se hacen a través de estados de excepción, debidamente reglados, que tienen un control jurídico por parte de la Corte Constitucional y un control político por parte de la Asamblea Nacional, o a través de leyes orgánicas que instrumentan justamente los derechos de libertad que están en el 66. Entonces, una persona podrá decir, en base a razones filosóficas, religiosas, que no se vacuna. Él es dueño de su autodeterminación. Pero para ejercer cierto tipo de actos, aquí viene una ponderación y un conflicto de derechos entre el interés general y el interés individual. 9 de la mañana con 20 minutos, estamos dialogando con el abogado Henry Cucalón, ex asambleísta. Sigue con más preguntas mi compañero Javier Segarra. Gracias, Lucía. Buen día, doctor Cucalón. ¿Cómo le va? Un feliz año. Feliz año, Javier. Gracias. Sí, usted señalaba en la última parte el tema de los derechos. ¿Qué derechos priman en ese sentido? Los que favorece a la gran parte de los ecuatorianos en este caso, porque unos pocos no quieran vacunarse van a embarrar, perdónenme la expresión, al resto que sí estamos vacunados. Justamente por eso, Javier, la importancia de su pregunta es que el Estado tiene algunas herramientas, como el tema, reitero, en excepción, vía ley, etcétera, no simples resoluciones de autoridades de forma casuística, para privilegiar el uso de los espacios públicos, dependencias públicas y normar, inclusive establecimientos privados que tienen atención al público, que no significa que son servicios públicos. Hay que tener mucho ojo con los términos y con las palabras. Justamente porque esa persona que está ejerciendo también su derecho a no vacunarse no puede perjudicar al interés general. Por eso ahí viene este tema de lo complicado que es obligar a una persona, y el Estado va por obligar a las instituciones, a obligar a las instituciones privadas que atienden al público, como es un centro comercial, como es el tema de los aforos, etcétera. Cada uno en niveles de competencia, el gobierno central, los gobiernos locales, el tema del tránsito, más allá que siempre he tenido mis dudas de cómo es que el virus se transmite por el tema vehicular, pero hay normas de restricciones vehiculares, entre otras cosas. Siempre en un choque de derechos hay que ponderar al interés general. Jurídicamente se puede prohibir, jurídicamente se puede obligar, prohibir para no circular, obligar a que seas vacunado. El tema dependerá de cada ser humano en este país. Por el tema de las sanciones, porque como dije al principio, Javier, es muy difícil sancionar a la persona que no quiere ir a vacunarse. No hay esa facultad, entonces se lo va, utilizando una palabra, se lo va cercando de que no pueda acceder a ciertos lugares. Y diga una cosa, le cito, esto ahorita se está haciendo muy común y entiendo que hay variedad de posiciones, esa es la democracia, la libertad de expresión, pero mucha esa gente sabe que cuando viaja, eso es lo que ha venido pasando. Tanto
para el tema de dependencias públicas en Estados Unidos, el presidente Biden, por decreto de excepción ejecutivo que se denomina, él solo puede hacer a nivel de edificios federales, porque no tiene potestad sobre otros temas, como los gobernadores que manejan y los alcaldes que manejan las escuelas. En Francia, todo tipo de lugares para estadios, para temas de conciertos, todo lugar de aglomeración pública, pese a que son lugares privados, porque no podemos confundir un estadio que es propiedad privada, que atiende al público, con una plaza pública o con un parque público, me explico. Los dos reciben gente, pero el uno es naturaleza abierta y el otro es privado. Pero todo puede tener un control. Entonces, no es que solamente se está haciendo en el Ecuador, más allá que entiendo las críticas, no las comparto, pues las entiendo, pero en muchísimas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, no hay lugar, no hay restaurante, no hay lugar donde usted entre y le piden el certificado de vacunación. El certificado de votación es válido que se lo pida en las instituciones, en las dependencias públicas, en las dependencias privadas como centros comerciales. Ahora, que de ahí sea una obligación, no sé, pero hay que tener. Ahí viene el tema de la eficacia. La norma prescribe, determina, artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud, que puede existir la obligatoriedad de la inmunización y el Estado, el gobierno central, así lo ha determinado. Su resultado, su eficacia, al no haber una sanción directa, es que pone el tema sobre el tapete. ¿Me explico? ¿Cómo ejerces esa obligatoriedad? Ahí está el kit del asunto, por así decirlo. Claro, gracias, doctor Eduardo. En el panel, por favor. Henry, hablábamos hace un momento aquí con Lucía, mientras ustedes conversaban, y decíamos efectivamente que no se trata de un trato discriminatorio pedir un carnet, porque se trata, como bien en la ponderación de derechos lo explicaste muy bien, primero es el bien común y la salud. Por lo tanto, enhorabuena que se esté ejerciendo este control que no te garantiza, porque en algunos centros comerciales son más estrictos, como decía Lucía temprano, te piden el carnet y la cédula, en otro te ven hasta con lupa, otro puedes presentar cualquier papel y no te toman en cuenta. O sea, hay que tener en cuenta. Claro, no contrasta, por así decir, ¿no? Y lo peor, que se dan casos de falsificaciones donde el tema de la vacunación es gratuito y está ahora en todos lados. Ya no existe lo que lamentablemente sucedió a principios del año pasado, que hay vacunados VIP, por así decir. Ahorita es un tema totalmente acceso. ¿Dónde para mí está el debate? Estimados amigos, comunicadores y oyentes que nos escuchan. No solamente en el tema de la vacunación, insisto, con el cual estoy de acuerdo, es en el tema de los derechos fundamentales. A mí sí me preocupa, lo he venido diciendo en algunos medios de comunicación, entendiendo lo que se quiere llegar, que muchas de las limitaciones a lo que se denominan derechos de libertad sean por simples resoluciones que no estén por vía ley o en estado de excepción. Que los COE, en este caso el COE nacional, piense que está por encima de la Constitución y de las leyes. Nosotros, ustedes, todos vivimos ese año 2020, donde permanentemente un estado de excepción decía qué es lo que podías y no podías hacer temporalmente, con controles, algunas veces tumbados por la Corte Constitucional, porque no pueden ser permanentes. Le decía, señores, usted tiene que ejecutarlo yo con una política pública, no basándose en esto de aquí. O una ley orgánica para temas de emergencias, desastres, etcétera, que no se termina de tramitar en la Asamblea y que es una obligación según el fallo de la Corte. Pero de ahí a que se limite movilidad, por ejemplo, que se limite acceso a lugares públicos, como inclusive una playa, más allá que ya sabemos que su eficacia es nula, pero que esa prohibición no venga por estado de excepción, sino por simple resolución de COE nacional, en eso sí constituye una flagrante violación a la Constitución. Ojo con ese tema, aparte de la vacunación. Estamos hablando de la limitación de los derechos de los ciudadanos. Sí, y yo también creo, o sea, ojalá que aprueben esa ley, Henry, que se supone que se va a aprobar justamente en la Asamblea Nacional, que tiene que ver con este sentido, que es lo que la Corte Constitucional ha pedido varias veces, que es lo que estás diciendo tú, y que se lo haga rapidito, se lo haga bien, rapidito, no a la loca, sino rápido, bien, con eficacia, con jurisprudencia, pero que se lo haga, ¿no? Y te voy a pasar ahora, en el mismo sentido de las libertades, otra pregunta. Se le ha hecho a Carlos de Tomaso, se le ha hecho a Ismael Quintana, se le ha hecho al doctor Ullarte, y tiene dos
dos vertientes en una pregunta. La una, se puede considerar, porque te pongo el ejemplo para formularte la pregunta. Estamos aquí los que estamos, Ramiro, Lucía, Javier Segarra y yo, y Charlie, todo el equipo de producción. Y viene un invitado, se sienta acá, y no está vacunado, y no nos lo dice. Y producto de él no lo sabía, no está vacunado, y es asintomático, y producto de ello, se enferman uno de los que estamos aquí y le produce la muerte de un vulnerable. ¿Eso se puede pensar que es un asesinato no intencional, Henry Cucalón? ¿Un homicidio no intencional? En mi criterio, no. Sin perjuicio que no creo que una persona salga per se a contagiar, más allá que el que lo hace, sabiendo, en este caso el que tú me comentas, no sabía porque era asintomático, pero inclusive el que sepa, no conlleva una mortalidad automática, como no es el caso de que te ponga un carro encima o que te dispare pues directamente. La gran diferencia entre homicidio y asesinato. Pero no creo que vaya por ahí. Sin perjuicio que hay un tema de responsabilidad individual. Okay. Hay un tema de hasta qué punto la persona en ejercicio de sus libertades y mal aplicándole puede afectar el derecho de los demás. Donde existe la duda, no jurídica, sino en cuanto al deber del Estado, más allá que aún así hay la obligación de atender a las personas y salvar la vida, es las personas que, habiendo podido se vacunar, existiendo vacunas, no lo hace deliberadamente, sin embargo, se enferma, porque así es, porque no es delito per se contagiar, me explico, deliberadamente o no, esa persona cae en el sistema de salud, ya sea en el Ministerio de Salud, ya sea en el Abel Gilbert Pontón, en el corazón del suburbio o en la Seguridad Social, y le termina costando, por salvar la vida, que es la obligación primaria que tiene un Estado, le termina costando decenas de miles de dólares por 30 días en UCI a una persona que pudo haberse vacunado y no llegar a la UCI, no enfermarse, porque contagiarse, señores, yo no me he contagiado, pero a lo mejor voy a terminar contagiándome. Me explico, esto va a ser como las influencias normales y como las gripes. El tema hay que combatir es la mortalidad, que es lo que nos debe preocupar. Ese es el tema de fondo y hay un fuerte debate, y ese debate se mueve mucho en Europa, en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto, por qué el Estado tiene que seguir sufragando la irresponsabilidad de algunas personas que, teniendo las herramientas para no caer en una UCI, no se vacunan, cae, y eso tiene costos para el Estado? Pero aún así, estimado Eduardo, me puedo equivocar, el bien mayor es privilegiar la salud y tiene que ser atendido. Una más de mi parte, Henry, para pasarle a Alberto y a Ramiro, rapidito. Volvemos al tema de las libertades. Se está pensando poner cámaras que detecten cuando para delincuentes la forma de la cara. Entonces, si se detecta en el cruce con la policía, etcétera, y ven que hay un delincuente, pueden operar, pero hay quienes dicen que eso también atenta contra la libertad. O sea, un delincuente se sube en una metrovía, lo detectan y se supone que si ponen las cámaras, por ahí vi un organismo que decía que eso iba contra la libertad de expresión, de la libertad de las personas, de movilidad, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Te estoy hablando al jurista Henry Cucalón. A ver, voy a complementar los presuntos delincuentes, porque delincuente solo será cuando está sentenciado. Porque si ponemos una cámara, enfocamos y vemos a los que nosotros creemos presuntos delincuentes, no habrá páginas de Zoom que aguanten esto aquí. Claro. Empezando por algunas dependencias. Es verdad. Será de gustos y colores. Algunos dirán que prenden una cámara en la asamblea y el Zoom tiembla, porque ahí puede haber muchos presuntos cualquier cosa. Y asimismo algunas dependencias, y porque nos cae mal, porque aquí todo el mundo dice que es delincuente el que le cae mal también. Porque recuerda que el delincuente no solamente es el que roba con fuerza el celular o la billetera, sino el que se roba los fondos públicos, el que permite el piponazgo, el diezmero, el que hace peculado, el que se asocia ilícitamente. Entonces, si terminamos en eso con las cámaras, la gente no puede ni salir a la calle. Entonces digo presunto delincuente. Segundo, en las reformas que hicieron al POIP el año 2019, entre otras con aportes míos, se puso que en flagrancia
flagrancia, es decir, con las manos en la masa, principalmente en delitos contra la vida y contra la integridad sexual. Se puede transmitir en directo, se puede grabar, se puede utilizar y poner rostro y nombre de la persona, que inclusive en flagrancia sigue siendo un presunto criminal, a diferencia de los otros delitos, para salvaguardar el tema del nombre. Ustedes sí se han dado cuenta, ustedes que son comunicadores serios, en este caso radiales, que ese artículo que viene en el 2019 es utilizado dependiendo de las conveniencias o no políticas a lo largo de los últimos años. Porque había la limitante, pero cuando alguna gente quería, salen filtraciones por las redes sociales de actos de las fiscalías urgentes. Cuando no se quiere, no se aplica. Yo me saqué la madre para explicar bien este artículo, para que no choque contra la Constitución de la República, pero veo que los operadores de justicia y ciertas personas que generan opinión pública se lo trapean cuando quieren, dependiendo los gustos y colores de quién es delincuente para cada persona. Sigue Ramiro Cepeda y luego Alberto Quintana conversando Querido de Henry, libertades, ¿no? Sí, querido Henry, buenos días y feliz año. No lo había visto. No lo he visto por la zona donde usted acostumbra estar. Se ha perdido, ¿ah? Regresaré. Eso, MacArthur. Regresará a muchas lides usted. Henry, el ejercicio de las libertades versus la vorágine y velocidad de la tecnología que cada vez invade más la privacidad que otrora era sagrada, hoy está, casi todo está en línea. Usted llega a aeropuertos del primer mundo, por citar uno, usted va a Tel Aviv, ¿ya? Y su rostro es enfocado y es escaneado y probablemente en Charles de Gaulle pasa lo mismo, llega a Barajas y puede pasar lo mismo, o llega a Berlín y le puede pasar lo mismo. O sea, el mundo va a eso. Y por supuesto el derecho siempre va rezagado, pues los hechos superan al derecho y eso lo aprendemos desde el primer semestre en las facultades de jurisprudencia. ¿Cómo sopesar las necesidades de un juez, de una autoridad, para poder poner límites a los excesos de la información versus la realidad del derecho? Ramiro, como siempre, un gusto escucharte y saludarte. Has dado en la punta del ovillo, hacia eso vamos. Toda nuestra vida, de una u otra manera, cualquier ciudadano está vigilada por el Estado, ¿ya? Una especie de gran hermano, parafraseando a Orson Welles. Sí, todos nuestros movimientos, mientras van transitando la calle, todo en aras de algo, supuestamente en aras de la seguridad ciudadana. En algunos países se ejerce con mayor fuerza que otros. Recordemos todas las leyes y las políticas públicas que vinieron a Estados Unidos con el tema del combate al terrorismo. ¿Hasta qué punto se puede uno entrometer en la vida de los ciudadanos? El tema de los reconocimientos faciales que deben estar para la criminalidad en el momento, para evitar el robo en las calles, los asesinatos, la violencia, las violaciones, la violencia contra la mujer, los femicidios, entre otras cosas. ¿Hasta qué punto el Estado puede utilizarlo para su propia estabilidad, no para lo que se entiende que es la seguridad del Estado? Hay una línea muy fina. ¿Quién la determina, Henry? Claro, entre precautelar la seguridad de todos, deber fundamental, al igual que la vida para un gobierno y para un presidente, que la de, a través del poder público, vulnerar esas libertades en beneficio, de, en este caso, de un interés político. Y ya no digamos solamente pues espionaje, porque eso ha existido hace siglos. Estamos hablando del día a día que tú muy bien has mencionado con todos estos ejemplos. En esto, los medios de comunicación guardan un rol fundamental, justamente de actuar como parachoque, justamente del que podría constituirse un abuso por parte del Estado. Cuando hablo del Estado, no en general, pues de cualquier país, de cualquier gobierno que en este momento pueda tener. Debe ser correctamente utilizado. Por eso no cualquiera puede detentar ese tipo de facultades. Cuando gente que es eminentemente autoritaria, y no hablo ni siquiera ni de izquierda ni de derecha, porque eso supera
el vaivén ideológico, cuando es autoritaria, cuando cree que su forma de ser es al margen de la ley, cuando se expresa de forma violenta, entre otras cosas, es un peligro dirigiendo la nave del Estado, justamente por temas de libertades ciudadanas. Entiendo bien el desarrollo que has hecho, Henry, pero resulta que hoy ese tipo de tecnología se encuentra a un clic de cualquier ser humano que tenga la posibilidad económica de adquirirla. Hackear o robarte la información de un teléfono celular privado es pan de todos los días y puedes acceder a esa información y secuestrarla. Vimos como un señor que se fue huésped de la embajada ecuatoriana pudo acceder a información de los sistemas de seguridad más importantes de Estados Unidos. Lo cual era un delito, ¿no? Y por eso está siendo procesado. Todo es, no, a lo que yo quiero llegar es que todo es vulnerable y no solo está en la ponderación del derecho del Estado que tiene la opción de poder acceder, sino del ciudadano que también, bajo cualquier pretexto, puede acceder. Estos límites, esta situación, Henry, nos lleva a poner un estate quieto que ¿en dónde está? Está en la ley, está en los códigos morales, está en los códigos éticos. ¿Dónde está? En una suma de circunstancias, sin perjuicio del tema individual de ejercer esta responsabilidad, también hay un límite en las mismas leyes. Y al principio de tu válida reflexión, citabas el tema de los jueces. Y esto no puede ser algo mecánico, porque cuando suceden este tipo de cosas, imaginémonos lo que tiene que haber sido hace 100 años, más de 100 años, la incursión también de los medios de comunicación, me explico, en la vida pública, por citar un ejemplo, siempre haber un límite en el mismo contrato social que se denomina, que es la ley. Y para eso los jueces, cuando se den este tipo de situaciones y la mala utilización de algo que ya lo tenemos en el día a día, que nuestros hijos la ven en todos lados, esta forma como se abruma con nueva información, con nuevas tecnologías, pero momento que colisiona con un derecho, y esto no puede ser algo, insisto, mecánico, sino todo fuera, hasta la justicia fuera como, me dirán pues algunos, como un cajero, tiene que venir pues obviamente el respeto a las libertades individuales de cada persona en contraste a quien abusó de eso ahí, ya sea un particular o ya sea inclusive cuando es dirigido, cuando es sistemático, cuando es una forma de ejercer el poder. Ahora bien, separo esto de cuando puede conllevarse una infracción de carácter penal, también sancionada por los mismos jueces, con la mala utilización de ese tipo de información o fácilmente tergiversada, Ramiro, porque cualquier persona puede decir, ahora que está tan en discusión, algo que no se debe discutir, que es la teoría de los hechos, me explico, no por el de las opiniones, cualquier cosa que puede ser totalmente forjada. Peor a nivel de lo que es tecnología, a nivel de los hackers que tú denominas, ¿no? Sí, tú dices lo correcto y siempre diré que a veces los jueces se olvidan de las reglas de la sana crítica, que cuando la ausencia de la ley es manifiesta, las reglas de la sana crítica te llevan a ponderar los hechos, a ponderar las circunstancias, a ver la evolución de la ciencia, de la tecnología, para usando exactamente lo que se invoca, la sana crítica, puedan resolver un hecho que no estando presupuestado por el derecho, debe ser resuelto por su judicatura. Literal, por eso es que esto no puede ser mecánico. Por eso es que inclusive los jueces pueden crear en este tipo de cosas con su ponderación, siempre a favor de los derechos fundamentales. Esa debe ser la premisa. ¿Cuál va a ser, al final de cuentas, la aplicación de ello en la justicia? Actualmente, Ramiro, y tú lo sabes, tú eres abogado de larga data, hay más legislación que sale a través de sentencias que de las mismas leyes. Hay más sentencia refrenda, que se llama ahora. Mucho más, y no solamente en Ecuador, porque a algunos le llama la atención lo que hace la Corte Constitucional, con la cual yo estoy de acuerdo. Pasa en muchas partes del mundo, pasa en Estados Unidos. Es más, ahorita mismo se está esperando que la Corte, con una nueva composición, tome nuevas decisiones con respecto a actos que evidentemente la Constitución de finales del siglo XVIII no podía prever.
¿Sí me explico? Así que eso es más común de lo que la gente se imagina. Que los jueces deben dejar de ser algo mecánico o peor en vicios de ignorancia y corrupción para crear también fuentes de derecho. Siempre en aras de los derechos fundamentales. Correctísimo, Henry. Le paso a Alberto Quintana Vera que continúa con esta interesante charla. Gracias, gracias Ramiro. Siempre grato saludarlo, doctor Cucalón. Y un detallito. Pues para mí. Va a parecer banal lo que le voy a preguntar, pero ya que estamos hablando, ¿no?, de libertades y de nuevas tecnologías, ¿no? Más temprano mencionaba algo que precisamente hace una semana nos llamaba la atención, ¿no? Unas declaraciones que la actriz Penélope Cruz, a través de una entrevista que le brindaba a diario El País de España, pues precisamente mostraba su preocupación, ¿no?, sobre la sobreexposición de los niños a las tecnologías de la comunicación. Entonces ella sostiene junto a su esposo, el conocido director de cine Javier Bardem, que ellos no van a permitir que sus hijos tengan ni celulares ni acceso a las redes sociales hasta que no cumplan por lo menos 16 años. En paralelo, alguien muy conocido también en los Estados Unidos, en cambio, Jordan Shapiro, que es un experto en alfabetización digital, ¿no? Él más bien es partidario de que hay que darle un móvil a un niño antes de los 13 años, cuando todavía se los puede aconsejar. ¿Hasta qué punto las sociedades se van a ver envueltas en este tipo de debates, ¿no? Y esto digo tomando en consideración de que estamos pues abocados al desarrollo de las tecnologías y esto es parte ya de la vida cotidiana, Henry. Gracias, Alberto, un gusto escucharte. Y entro a entrar al plato fuerte una pequeña cuña, ya que citaste a Javier Bardem. Les recomiendo que vean la película que hace poco lanzaron con Nicole Kidman sobre el tema de Lucy, Sí. Lucy y Ricardo. Se las recomiendo. Es un déjà vu hace muchos años cuando veíamos los episodios de I Love Lucy. Así que qué bueno. A los que se acuerdan se las recomiendo. Y a veces no todas las historias y las vidas tienen finales felices, ¿no? Esa es parte de lo complejo que es la vida. Así que se recomiendo, principalmente a Ramiro, que ya en esa época, cuando se grabó I Love Lucy, ya creo que estaba afiliado a la Seguridad Social. pero en todo caso, ahí les dejo lo de Bardem. Lo que tú dices va a ser un desafío que lo vamos a vivir permanentemente. Esos son los nuevos desafíos que tiene la sociedad, las que nos tocó vivir, donde debemos decidir cuál va a ser nuestro rol. Porque por un lado hay una sobrecarga de información de todo orden, que puede incitar hasta el cometimiento de delitos. Mucha parte de la violencia terrorista se propaga por ese tipo de información que llega por redes sociales. Se ha demostrado en investigaciones en Estados Unidos cómo hay gente que se penetra en estas bandas terrorísticas islámicas por este tema del Internet y muchísimas otras cosas más. El tema, por ejemplo, de la pornografía infantil, entre otras cosas. Cuando hace 30, 40 años, ustedes se acordarán, en un canal de televisión a las 12 de la noche ponían una película de porcel, y eso ya era casi pues, un crimen de lesa humanidad, por así decir. Ahora, con el tema del Internet se ve de todo. Pero asimismo, también se puede comprobar que bien manejado el Internet es uno de los procesos de mayor democratización que puede tener una sociedad, de acceso a la nueva Biblia de los tiempos, que es el Google para el tema del conocimiento. ¿Me explico? Esto ha democratizado el acceso a la educación. ¿Qué hubiera sido? Imagínense ustedes, en este proceso que llevamos ya 2 años de pandemia, si es que los jóvenes, mal o bien, a mí me gusta la presencialidad, soy profesor y recibo clases también en forma presencial, pero ¿qué hubiera pasado sin el acceso a la tecnología en tema de la pandemia con todo el proceso educativo? Entonces, tenemos que adaptarnos, señores, y entender que al igual que la tecnología, como en muchas cosas, como en todos los temas de la sociedad, como los temas económicos, como los temas sociales, como el tema de los derechos, como el tema de las armas, en todos hay excesos, hay extremos, y que tenemos que encontrar el punto lógico, el de los hechos que benefician a las grandes mayorías. Esos son los riesgos que va a tener que vivir la sociedad, Alberto. No podemos huir, no podemos decirles que no podemos darle la espalda a eso, porque esa es la realidad. Pero sobre esa realidad, encontrarle también cuál va a ser la parte positiva, y se lo estoy diciendo desde el punto de la educación. Para mí, más allá de esta realidad,
lo que debe ser importante, y para mí supera de lo ideológico, es que tengamos claro que es el tiempo de los derechos. Eso es lo que no pueden ser vulnerados. Vivimos el tiempo de los derechos. Claro, y tal vez agregar, ¿no? En esta época de pandemia, lo educativo y también lo laboral, porque ahora ya también nos quedamos con el tema del teletrabajo, ¿no? Incluso ahora cómo implementamos, por ejemplo, hasta nuestro trabajo cotidiano en comunicación, ¿no? Ahora implementamos las entrevistas vía Zoom, ¿no? Pero justamente lo que hay que hacer es eso, ¿no? Y es lamentable que acá en Ecuador nos hayamos quedado en los 90, ¿no? Bastante rezagados, ya yendo un poco al tema del debate político, ¿no? Del debate político, porque, por ejemplo, estas son las temáticas que hay que ponerlas ahí, ¿no? En la mesa de esto deberíamos estar hablando, de innovación, de tecnología, de derechos, cómo ir configurando una sociedad más justa, más equilibrada para evitar tantas distorsiones. Y precisamente no hay que olvidarse de algo, ¿no? La mayoría de la tecnología no existía cuando éramos pequeños y precisamente eso es lo que a veces hace que no sepamos cómo manejar ese debate, cómo sobrellevarlo, ¿no? Correcto, por eso digo, ese es el desafío, ese es el reto que tenemos todos. Ustedes como medios de comunicación que juegan un rol preponderante en la sociedad, cada uno siendo ciudadanos, el cargo más importante que hay en una democracia, un gobierno que debe ser profundamente republicano y demócrata, sí, pese a las diferencias. Así que esto es lo que nos toca vivir y tenemos que ir hacia adelante. Henry, agradecerle, agradecerle, siempre lo decía, es grato poder conversar con usted, experiencia parlamentaria, alguien que ha transitado por tantos caminos en lo que tiene que ver con el servicio público. Hay algo que usted no recuerda, Alberto, pero que Henry lo tiene bien presente. Si memoria no está mal, la primera entrevista que dio Henry en su inicio de la ahora dilatada carrera política fue en este medio de comunicación. Él lo tiene bien presente, ¿verdad, don Henry? Sí, por supuesto lo tengo presente cuando era secretario general municipal y por eso siempre soy grato por las oportunidades. Eso es primordial y aquí estamos y gracias una vez más por brindarme este espacio que me permite estar en contacto con los ciudadanos. Ustedes saben que yo soy de la escuela clásica. A mí me gusta la radio, me gusta todavía los periódicos, me gusta esto, sin perjuicio de que el complemento a redes sociales, pero nada mejor que poder explicar, conversar, estar sujeto a críticas, aprender mutuamente a través de estos dignos espacios. Muchas gracias, Henry. Creo que tenemos que pagar un corte, Alberto. Un corte publicitario.